Realmente, cómo he acabado yo dedicándome de lleno en las artes escénicas, tiene que ver muchísimo con cómo inicié la afición. En un primer momento fue afición, obviamente. Paradójicamente, a los 6 años recibí el primer premio de interpretación en el concurso de fallas de la Junta Central Fallera. Y bueno, y varios años después también. Quiero decir que desde muy pequeñito empecé a hacer teatro. Lo empecé haciendo en las fallas, y yo pertenecía a una falla de pequeñito, mi papá era presidente, tal, que era como muy tradicional el tema del teatro. Creo que vosotras pertenecéis a una también que tiene una gran tradición también teatral. El caso es que eso fue un poco, yo creo que el primer gusanito. Yo me lo pasaba tan bien que bueno, ahí empezó. Luego ya se convirtió, años más tarde, con un lapso de tiempo muy grande. ¿Veis cómo me enrollo como una persiana? Bueno, ya cortaréis. Eh, tras esos años de infancia, unida ya al teatro, y un espacio de nada que ocurre en la vida de todos, creo yo, en el que nos desvinculamos de lo que hemos hecho en la infancia y que luego cuando ya somos un poquito más adultos volvemos, que es pues la adolescencia, todos esos años de tal, ¿no? Yo volví sobre los 18 19 años a engancharme con el tema del teatro. Y lo hice con la primera compañía que formé. La formé justo cuando cumplí 20 años. Yo he formado 3 compañías teatrales profesionales. La primera fue esa, en el 82, toma ya. Y desde entonces he estado trabajando en el teatro. Las 2 primeras compañías estaban relacionadas con el teatro gestual y el teatro era Artes en la Calle, que se llama ahora, ¿no? Artes vivas de calle. Y hacíamos unas giras maravillosas por toda Europa bueno, que duraban algunas 3, 4 meses sin pisar casa y que fue un training maravilloso, maravilloso. Duró unos 12 años toda esa primera etapa, desde el 82 hasta el 2000, una cosa así, ¿no? No, hasta el 94 o algo así. Y eso lo compaginé con las 2 etapas académicas que tuve también, que eso también fue un detonante que me hizo luego decantarme por un tipo de teatro. Hice la carrera en Valencia, me di cuenta que no había aprendido nada de lo que yo esperaba y me fui a Londres a hacer otra vez de nuevo la carrera. O sea, que hice 2 veces la carrera de arte dramático, estudiando de formas muy, muy diferentes. Cuando volví de Londres es cuando formé la compañía que aún dura hoy, que es Arden, y que llevamos 25 años con ella. Entonces yo creo que Londres, los profesores ingleses y sobre todo adentrarme a bucear de lleno en las obras de Shakespeare y cómo los ingleses trabajan ese tipo de teatro, pues fue de alguna manera fundamental para que Arden se encauzara hacia donde se ha encauzado. Tuve la suerte de juntarme con Chema Cardeña, que es la otra mitad, lo fue en aquel momento durante muchos años, ahora somos más, que él le había ocurrido algo muy similar. Entonces, bueno, nos unía la pasión que teníamos por Shakespeare, por el teatro inglés y por renovar de alguna manera el teatro clásico y darla al público de una manera muy diferente. De hecho, reescrita. Es decir, buscábamos que a través de la escritura de Chema, que es el que escribe las obras de la compañía, pudiéramos recrear de alguna manera la historia, siempre bajo el prisma o con la influencia de grandes autores, ¿no? Al principio, en los primeros años, fue Shakespeare, pero han pasado muchos más también por nuestra piel, como era Molière o Schiller o bueno, un montón más, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, del 82 a ahora, pues yo creo que son ya 30 y muchos, no quiero saber cuántos exactamente, pero pasando por etapas muy diferentes, todas muy vitales, en las que impregna también tu estilo de vida, inevitablemente, ¿no? Es una profesión en la que las cosas van muy, muy paralelas
y muy simultáneas, la vida privada o la vida personal, el crecimiento personal con el crecimiento del profesional del teatro, ¿no? La verdad es que fue una película de ciencia ficción, sobre todo al principio. Nadie nos creíamos que realmente venía lo que venía. Yo creo que las primeras semanas de pandemia fue un desconcierto tremendo en el que vimos que de golpe y porrazo se cerraba el teatro, se anulaban las giras y nos teníamos que quedar en casa. Era muy surreal todo, ¿no? Yo particularmente lo viví con un estrés de papeleo tremendo, porque al llevar también la gestión de la empresa, pues había que tramitar los ERTES de todos los trabajadores, había que estar en contacto con los asesores, tanto el laboral como el fiscal, a diario, pues vía Zoom, por teléfono, como podíamos. Aún así, bajaba a la oficina 1 o 2 días a la semana precisamente para tramitar todo esto. Y fue realmente complicado porque se juntaba a la incerteza del momento una hiperactividad de comunicación con el resto de profesionales. Yo creo que jamás en la vida hemos estado tan comunicados que durante ese tiempo, ¿no? Con el resto de los teatros de la ciudad, con los que hemos mantenido hasta hoy, desde marzo, una comunicación prácticamente diaria con el resto de compañías que estamos asociadas a una asociación de empresas, con los propios trabajadores de nuestra empresa y del teatro. Entonces, realmente hubo un casi descanso cero durante la pandemia, una hiperactividad tremenda. Entonces, como decía, a la incertidumbre del momento se juntaba todo ese trabajo administrativo que hubo que hacer con mucha celeridad. Y entonces se vivió como yo ahora lo recuerdo como un lapsus, un paréntesis absoluto, pero no solo de actividad, voy a buscar cómo lleno el tiempo libre que va, yo no tuve que hacer eso. Yo de hecho tuve que buscar a ver cómo me lo montaba para descansar porque fue muy intenso. Es muy raro ver cómo de repente una actividad frenética, que es la que solemos llevar de forma habitual, se convertía en cero toda la parte artística y ya te digo, yo desarrollé toda una parte, digamos, más administrativa, más de tramitaciones de papeles, de infinidad de cosas, ¿no? Y fue muy extraño. Desde el punto de vista creativo, yo creo que esa vivencia en ese momento era absolutamente estéril. No sirvió para nada. Empieza a servir seguramente ahora. Es decir, cuando ya se ha tranquilizado todo aquello, cuando ya has vuelto a una especie de cotidianidad, aunque sea diferente como la que estamos viviendo, pero como vivencia seguro que tiene unas consecuencias que yo estoy seguro que serán buenas, pero que durante todo ese tiempo yo hablaba con gente que escribía, con gente que ideaba diseños para las artes escénicas. eh, Casi nadie podía en aquel momento desarrollar un proceso creativo, ¿no? Hubo una paralización de eso. Luego, con el tiempo, se empezó a digerir la cosa y ya empezó un poco a volver a fluir la creatividad. Pero en ese momento hubo un frenazo a todos los niveles. A ver, yo siempre digo que intentamos de alguna manera, aunque es imposible, diferenciar lo que es la labor de la compañía, que es Arden, y la labor de Sala Rusafa, que es, digamos, el espacio de exhibición donde Arden trabaja, pero donde trabaja también muchísima más gente. Arden como compañía paralizó todo, realmente. Fíjate, el confinamiento creo que fue un 14 de marzo, cuando ya dijeron todos a casa. Y nosotros una semana antes, el 8 precisamente, Día de la Dona, acabábamos la exhibición de nuestra nueva producción en la Sala Rosafa, precisamente. Es un
Hicimos una nueva producción, nació oficialmente en Barcelona en enero, vinimos a Valencia en febrero y estuvimos en cartel hasta el 8 de marzo. Es decir, estaba recién nacida, ¿no? La acabábamos de presentar y acto seguido, cuando acabábamos el 8 de marzo, iniciábamos toda la gira de primavera. Entonces fue un poco de... Por lo menos nació y nació bien y se consolidó porque estuvo 5 semanas en cartel y que es cuando se consolidan realmente los espectáculos, pero ya habíamos nacido. Es decir, no había un proceso creativo que se interrumpiera para estrenar algo, ya lo habíamos hecho, ¿no? Lo que teníamos que era iniciar la gira, que es la que hemos retomado a partir de septiembre, ¿no? Como hemos podido, de la forma que se está girando ahora, otras han decidido aplazarlas al año que viene, bueno, un bacalao con el tema de las giras, ¿no? Pero efectivamente a nivel creativo ya habíamos parido, de alguna manera, ya había nacido el espectáculo, ¿no? Otra cosa muy diferente es, obviamente, la sala. La sala, la Rusafa, sí que tenía toda una programación magnífica para primavera, con todos los contratos, con todo en marcha, y eso sí que tuvo un frenazo absoluto y muy consternados, porque claro, estuvimos hablando no solo entre nosotros y con las demás compañías o con los amigos del sector, sino también con todas las compañías teatrales que venían a exhibir a la Sala Rusafa, a explicar, bueno, las medidas que estábamos tomando, que no queríamos cancelar nada, que queríamos retomar esa exhibición en cuanto se pudiera y que todo quedaba un poco en stand-by, ¿no? Yo creo que se vivió, ya te digo, por un lado la compañía no fue una hecatombe porque habíamos ya realizado nuestra producción y la sala sí que fue un poquito más traumático. Aún así, es verdad que había una segunda producción que se iba a hacer en mayo y que se había iniciado una preproducción. Pero realmente era tan incipiente cuando ocurrió todo esto que tampoco dijimos, bueno, pues nada, congelamos y retomaremos cuando sea. Efectivamente, a finales de agosto se retomó esa producción que finalmente se estrenó, era para niños, y se estrenó finalmente en octubre. Pero lo que quiero decir es que los procesos de las compañías, el mayor drama, no solo la de Arden, sino creo que la de todas, es haber perdido tantísimo trabajo. Quiero decir, los bolos, las actuaciones que se hacen en gira, son lo que realmente engrasa la maquinaria de cualquier compañía teatral. Eh, más incluso que las exhibiciones largas en los teatros. Yo creo que las giras, los bolos, son lo que realmente engrasa una maquinaria, curte el espectáculo y digamos, nutre a todos los componentes, ¿no?, de esa compañía. Y ese es el drama, que se ha perdido muchísimo trabajo y se sigue perdiendo. Hay unas restricciones de aforo, además, muchísimos ayuntamientos, muchísimas ciudades no se atreven a aconsejar que se puede ir al teatro con seguridad y eso está haciendo obviamente que el trabajo se diezme, ¿no? Y ese sí que es un drama ahora mismo. Bueno, es verdad. Hay una parte que no he comentado antes, que era lo que hizo Sala Rusafa durante la pandemia, efectivamente. Bueno, el debate está ahí. El debate está ahí. Yo os voy a dar mi opinión, pero hay muchas opiniones y todas tienen sentido, ojo, ¿eh? Ninguna es descabellada. La Sala Rusafa durante la pandemia decidió que quería continuar su programación, no con la que tenía prevista. Las compañías venían a estrenar, a presentar, incluso desde otras ciudades, una serie de espectáculos que eso obviamente no se pudo ofrecer, eso había que hacerlo de la forma que estaba prevista en el escenario, pero sí que decidimos continuar un tipo de programación online para que de alguna manera no nos descolgáramos demasiado de los espectadores, de que el público no nos olvidara y por otro lado, bueno, fue nuestra forma de aportar. Hubo muchísima gente que luego o antes o al mismo tiempo se sumó a esta iniciativa y era un poco cómo colaboramos con ese tiempo
de confinamiento que cada uno tenía en su casa, ¿no? Bueno, pues pusimos online de forma gratuita toda una programación, no recuerdo ahora exactamente si fueron 8 o 10 espectáculos, que eran precisamente de Arden, quiero decir, no teníamos, digamos, que pedir, digamos, a otras compañías que se sumaran a esta iniciativa. Eran grabaciones que teníamos nuestras y se pudo hacer esa programación virtual, ¿no? A través de tal. No era streaming, eran espectáculos ya grabados que pusimos, digamos, en abierto, promocionando, publicitando, avisando por correos electrónicos, por las redes sociales, etcétera, etcétera, que todo el que quisiera podía sumarse a esa programación online. Otro tema es lo que ya después del confinamiento empezó a practicarse o a difundirse en muchos teatros o en muchos espacios culturales del país, que era las representaciones por streaming. Había al principio mucho miedo también de entrar a los teatros. Yo creo que los teatros se pusieron realmente las pilas y creo que todos estamos intentando crear espacios de absoluta seguridad, con unos protocolos muy estrictos, pero sin perder, digamos, el objetivo, que es pasar un buen rato en un teatro. Pero al principio no. Y entonces el streaming irrumpió, digamos, con cierta fuerza, no sé si para suplir las actuaciones en vivo, pero al menos para que fueran un sucedáneo. Entonces, yo sinceramente, mi opinión, que he dicho antes que os la voy a dar, yo el streaming no me gusta, nada, pero nada de nada. Pero no es por algo sentimental o romántico, ¿no? El teatro tiene que estar en vivo, claro que tiene que ser en vivo, pero no creo que sea justo que el streaming se convierta en una competición. Creo que es otro lenguaje que podría convivir perfectamente con el teatro, pero nunca intentando suplantar ¿sabes? O suprimir. No, se puede convivir. Yo creo que la tecnología está para utilizarla de la mejor manera que se nos ocurra. Y esa puede ser buena. A lo mejor no es un momento para que los colegios vayan a los teatros, como de hecho está ocurriendo. En las actividades extraescolares se han quedado en el chasis, quiero decir, hay un 10% de actividad extraescolar con respecto a antes de la pandemia, pero a lo mejor el streaming sí que puede llevar el teatro a los colegios. Bueno, pues ahí tenemos una herramienta, yo creo que muy interesante y que a lo mejor sí que es posible explotar, pero para que conviva con el teatro en cualquier caso, nunca para que lo sustituya. Yo pienso que el origen natural del teatro y el destino final, obviamente, es tener una relación con el espectador. Hayan mascarillas o no, hayan distancias o no, o hayan pulverizaciones de butacas diarias o no, ¿sabes? Creo que de alguna manera eso sí es un hecho cultural irrepetible y que no debemos compararlo con ningún otro. Yo creo que no hay ninguna competición al respecto. A mí particularmente, como digo, no me gusta. Creo que el teatro está muy bien si está bien hecho desde el escenario y con un patio de butacas, y que otra manera son otros tipos de lenguaje, maravillosos también, pero no es teatro. Pues, ¿sabes qué pasa? Que fue sorprendente. La reentré cuando abrimos a finales de septiembre con muchísimo esfuerzo, porque las 5 semanas o 6 anteriores a la apertura fueron intensísimas, porque claro, había que organizar todo de nuevo, los protocolos de seguridad, las higienizaciones diarias, eh, cómo dirigir, cómo tratar al público, todo cambiaba. Es decir, había que hacer, digamos, unas reglas de juego completamente diferentes si queríamos realmente jugar sobre seguro. Y nuestra pretensión, como la del 100%, creo yo, de los teatros, teníamos que abrir con toda la máxima seguridad, ¿no?
Entonces, realmente fue muy emocionante porque las primeras funciones a finales de septiembre, ostras, llenamos el aforo a tope. E incluso se quedaba gente fuera. Entonces había una especie de necesidad por parte de la gente de decirnos, estamos aquí, tenéis que saber que os vamos a apoyar, ¿sabes? No lo sé, yo creo que nosotros recibimos toda esa comunicación por parte de la gente y fue realmente emocionante. Luego, obviamente, pasa el tiempo y todo fluctúa. Hay obras que han funcionado, llevamos ya prácticamente casi 3 meses de programación en esta nueva era y entonces, obviamente, vamos todos, ¿eh? No solo los teatros, yo creo que toda la sociedad vamos en el Gran Can de Portaventura, ¿eh? O sea, ahora para arriba, ahora para abajo. Y hay mucha fluctuación, tanto de afluencia de público como de respuestas, pero ha sido emocionante ver cómo la gente, mucha más de la que esperábamos, nos ha transmitido sus ganas de que siga abierto el teatro. Y eso da mucha energía para continuar. Mira, hace poco me dijeron una frase de un filósofo, de Kant, de Immanuel Kant, que decía que la verdadera inteligencia radicaba en la capacidad para vivir en la incertidumbre. Y fue maravilloso, dices, ostras, da mucho que pensar eso. Yo creo que hay una inteligencia que es emocional. Luego hay otras muchas inteligencias que todos los seres humanos conjugamos en mayor o menor medida. Pero la emocional creo que es muy importante. Los teatreros estamos acostumbrados a trabajar con emociones y yo creo que eso nos da una capacidad de resiliencia enorme y una capacidad de reinvención también enorme. Yo soy por naturaleza muy positivo y muy optimista. Eso es así. Supongo que por eso llevo 30 y muchos años en el teatro, porque si no, ¿de qué? Pero estoy absolutamente convencido de que esa reinvención de la que somos expertos se pone en práctica de una forma automática y vamos a saber encontrar, no una, 7 salidas diferentes para cada problema, ¿no? Estoy convencido. Yo creo que la incertidumbre es un factor que ha venido de golpe a quedarse en nuestras vidas y que tenemos que convivir con ello de la mejor manera posible. Es decir, es como si viene a tu rellano del edificio a vivir la señora más pesada, la vieja del visillo, y que te hace... Pues tendrás que convivir con ella de la mejor manera posible. Habrá que hacerle tartas de manzana, no lo sé. Pero que en cualquier caso esa incertidumbre nos tiene que hacer más fuertes. Es verdad que programar en este momento es complicado, hay que hacer mucho encaje de bolillo, como decíamos antes, ¿no? Como decías, pero estamos todos de alguna manera sabiendo que la dificultad va a ser mucho más grande si lo vemos problemático todo y si vamos con la intención de encontrar soluciones, el problema cada vez va a ser menor. Todo en la vida es una cuestión de actitud, absolutamente todo, estoy convencido. Y como digo, creo que hay que de alguna manera cultivar esa paciencia, ese optimismo, que son, bueno, elementos que van a tener que vivir con nosotros muchísimo tiempo. Entonces nos va a hacer un poco más fácil las cosas. Yo creo que a medio plazo estoy convencido de que llegaremos a una nueva normalidad. Esa que nos anunciaba, ¿nos acordáis? En marzo y abril, hablaban ya de la nueva normalidad. Dices, bueno, ahora empezamos un poco a entenderlo, ¿no? Yo creo que sí, llegaremos a esa nueva normalidad en la que la relación del teatro con el público, el consumo de las artes escénicas, llegará a un momento en que será realmente habitual. Llevábamos camino de eso. Creo que en nuestro país es un país complicado,
tiene una relación muy complicada con el consumo cultural. Hay otros países que lo tienen muchísimo más claro desde hace mucho tiempo. A nosotros como que nos cuesta. Hay unos factores a los que se llama cultura que a lo mejor no lo son. Confundimos tradición con cultura. Estoy hablando, pues yo qué sé, desde los toros hasta las cabras de los campanarios. Bueno, hay unas cosas que están muy bien porque las hacían nuestros bisabuelos y hay otras que se le llama cultura y a lo mejor es un poquito diferente el asunto. Bueno, pues todo eso nuestro país tiene que ir clarificándolo y el consumo cultural yo estoy seguro de que va a ir comprendiéndose hasta el punto de, bueno, ya han empezado varios gobiernos, tanto autonómicos como centrales, como el central, a admitir que la cultura es un bien esencial. Bueno, vamos dando pasos, vamos dando pasos o pasitos. Ahora falta creerse que eso es así y, bueno, qué consecuencias tiene para el ciudadano y para el agente cultural, ¿no? Bueno, todo esto yo estoy seguro que a medio plazo no sabemos si es un año o 10, pero creo que vamos por el buen camino. Yo soy muy optimista y que esto nos va a hacer relativizar que las cosas superfluas de alguna manera se conviertan, pues eso, en lo que deben ser, en ocio o en entretenimiento, y que la cultura tenga realmente un peso específico en nuestras vidas para hacernos mejores personas, porque para eso sirve sobre todo. Yo creo que en el teatro, para que perdure, para que se haga fuerte, para que no desaparezca, y con él, pues, las miles y miles, cientos de miles de familias que viven exclusivamente de esto, de la cultura escénica, yo siempre digo que hay tres patas. Eh, eh, es verdad que una mesa de tres patas es mucho más estable que una de cuatro, pero bueno, no sé si tiene que ver. En cualquier caso, una de las patas es obviamente el público. El teatro sin el público no tendría ningún sentido y yo lo entiendo como la comunicación directa, por eso hablábamos de las diferencias entre el streaming o el teatro grabado en estudio 1, ¿vale? Expresamente para un lenguaje audiovisual y lo que es el teatro en vivo, ¿no? Yo creo que el público es fundamental, yo creo que es una de esas tres patas. La segunda pata obviamente son los profesionales, que cada vez tenemos que estar, digamos, subiendo en honestidad, en sinceridad y en entrega. Y la tercera pata son nuestros dirigentes políticos, lo que llamamos la administración, que si realmente se cree que la cultura es un bien esencial, que si el teatro forma parte de esa cultura y que realmente los ciudadanos la necesitan, tiene que realmente sostener su parte de tablero de la mesa y ser esa tercera pata. Yo creo que son tres factores que tienen que ir al unísono, coordinados y para que todos y cada uno por separado puedan seguir creciendo.